Bien, este video tutorial que traigo hoy tiene el objetivo, en primer lugar, una parte que voy a tratar que sea lo más breve posible de explicar lo que serían los fundamentos que están detrás de las ecuaciones que vamos a emplear en el diseño de vigas de hormigón armado sometidas a flexión. Y luego realizaré uno de los ejercicios tipo en el que pretendemos un poco recoger toda la casuística posible que se nos puede presentar cuando tengamos que diseñar lo que es una viga de sección rectangular, como las que vamos a ver en algunos ejercicios dentro de la asignatura de estructuras de hormigón armado y pretensado dentro del grado de Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante. Entonces, en principio, la hipótesis de la que partimos es que esta figura de aquí correspondería al diagrama clásico en el que, por un lado, lo que estamos planteando es un diagrama, un plano de deformaciones. Si o bien la deformación del hormigón o bien la deformación del acero coincide con su valor último, entonces este plano que está dibujado en la figura es entonces cuando coincidiría con un plano de agotamiento. Recuerdo que strain es deformación unitaria, es decir, es el incremento de longitud que experimenta la unidad de longitud. Esto típicamente pues es tantos milímetros por milímetros, por lo tanto, digamos que podemos decir que es adimensional, no lleva unidades. Mientras que y en este, básicamente el plano de deformación, su parámetro más importante es la X, que sería la profundidad del eje neutro, la profundidad de la fibra neutra, que es aquella que tiene un valor de deformación unitaria nulo o cero. Entonces, en el caso de que queramos representar tensiones, si estamos hablando de la respuesta del hormigón para estados límite últimos, y siempre que estemos con hormigones cuya resistencia no sea superior a 50 megapascales, pues en este caso lo que tendríamos es que en el bloque rectangular de tensiones, que es una versión simplificada del parábola rectángulo, tendríamos una tensión constante FCD, pero que en lugar de extenderse en toda la profundidad X, se extiende una distancia Y, que esta Y es el 80% de X. En el caso de emplear hormigones de resistencias superiores a 55 megapascales, etc., el orocódigo 2 da reglas lo que serían que corregirían primero el rendimiento de esta tensión, que sería menor que FCD, pues igual un 90 y tantos por ciento, y la I que también pues no coincidía con 0,8, sino que sería otro valor. Entonces, visto esto, lo que vamos a pasar a continuación sería las regiones básicamente con las que vamos a trabajar en el caso de vigas. Si nos centramos en lo que son en vigas, en el caso de vigas rara vez deberíamos estar trabajando en una región 3A o una región 3B como la que está indicada aquí. Típicamente estaremos hablando de región 1 en el caso que en inglés suelen llamar vigas o secciones infrarreforzadas. Mientras que región 2 sería una situación indeseable, que sería la situación correspondiente a vigas que llevan un exceso de refuerzo sobre reforzadas. Entonces, la diferencia, igual lo que puede chocar es que los diagramas de pivotes o el diagrama de planos últimos de agotamiento del Eurocódigo 2, que también viene en la EH08, en el código modelo, etc., siempre recogen aquí un punto A, que sería el punto de agotamiento de la armadura traccionada. Como en la asignatura estamos suponiendo, por simplificación, que nuestro diagrama de comportamiento del acero es, si representamos tensión frente a deformación, es un diagrama bilineal, como este, rama elástica, y luego rama horizontal, rama horizontal sin endurecimiento, es decir, rama plástica horizontal. En este caso, el Eurocódigo 2 nos dice que no es necesario comprobar el nivel de deformación de la armadura. Por tanto, el pivote A se iría prácticamente fuera de la figura, sería menos infinito y no aparece. Entonces, en vigas, en la práctica, siempre que tengamos flexión pura o flexión simple, es decir, flector sin esfuerzo axil o con un esfuerzo axil que pensemos que es despreciable, básicamente en vigas el hormigón siempre va a estar en su deformación última, que sería esta de aquí arriba, desde aquí hasta aquí, sería en hormigones de resistencia normal el 3,5 por 1000. Y esto sería aquí también, tanto en región 1 como en región 2, el 3,5 por 1000. Como sabéis, la diferencia entre una infrarreforzada y una sobrereforzada es que en la infrarreforzada la cantidad de acero es lo suficientemente pequeña
para que el acero se vea obligado a trabajar por encima de su límite, de su deformación del límite elástico, es decir, en esta zona de aquí, en la zona plástica. Mientras que en las secciones sobreforzadas hemos puesto tal cantidad de acero en tracción y no está compensado con la moldura de compresión, de manera que el acero no tendría necesidad de entrar en lo que es en la zona plástica y estaría en la zona elástica. No estaría en la zona plástica. Su deformación, como veis aquí, si esta es la deformación epsilon i, que es la del límite elástico, estamos por debajo, la armadura no está trabajando en rango plástico y esto quiere decir que estas secciones no tienen capacidad de aviso o tienen una capacidad de aviso antes del colapso reducido. Por tanto, es por esto, por la razón que nos interesa siempre estar en región 1 o al límite, que sería esta profundidad X límite, que básicamente se puede sacar por semejanza de triángulos, buscando cuál es el plano, tal que pasa por B, 3,5 por 1000 en deformación aquí arriba, y pasa por epsilon sub i, que viene a ser en torno al 2 por 1000 para los aceros que empleamos B400 y B500. 1,7 para el B400 y 2,1 o 2,2 para el B500. Pues en torno al 2 es por esta razón. Entonces, esta profundidad límite vendría a ser en torno a 0,6 veces el canto útil. El problema está en que Eurocódigo 2 no nos deja llegar al límite y nos dice que no dejemos que la X, esta profundidad límite, sea superior, esta profundidad X debe ser menor o igual que 0,45 veces 45 por el canto útil. Este criterio que tenemos aquí. Bueno, visto todo esto, aquí tenéis lo que sería la posible transformación de un problema en el que tuviéramos flectoria y axil. Básicamente, flector y axil lo podemos transformar en un axil excéntrico y del cual podemos calcular dos valores, E sub 0, que sería simplemente, E sub 0 no es ni más ni menos que dividir el flector entre el axil, y luego, para formular las ecuaciones, en lugar de tomar E sub 0, pues añadiríamos esta distancia de aquí, para llegar a E sub 1, que sería añadir básicamente pues h medios, que es la mitad del canto, menos d', que sería esta profundidad de aquí, que sería el recubrimiento mecánico de la armadura más traccionada. Las ecuaciones son estas. Si estamos hablando de vigas, pues entonces sabemos que esto es 0 o aproximadamente 0, es decir, habrá un esfuerzo normal, pero lo despreciamos. Y en el caso de los momentos, pues entonces ya no tiene sentido formularlo como esfuerzo normal, fuerza por distancia. Esta formulación no nos interesa, sino que directamente cogemos el valor de aumento flector que producen las acciones exteriores en combinación de diseño para estado límite último. ¿De acuerdo? Estamos hablando de agotamiento. El diseño de la armadura longitudinal de las secciones, en principio lo hacemos para el agotamiento y luego comprobaríamos otros estados límite de servicio. Aquí tenéis el resto de ecuaciones que se emplean, aquí tenéis la famosa ley de Hooke, pero previendo que esta tensión de armadura en valor absoluto no sea superior al límite elástico de diseño. Recuerdo que el límite elástico de diseño en tracción sería pues los típicos 500 megapascales de la armadura dividido por 1,15, que es su coeficiente de seguridad. Esto viene a ser más o menos 435. Pero en compresión tenemos un límite de no superar, que es F', F' y D, que en el caso de emplear una armadura B500, pues la F' y D para las armaduras comprimidas sería 400. ¿De acuerdo? O sea que las armaduras traccionadas pueden llegar a 435. Realmente tendríamos que sigma S1, si ha llegado a plastificar, si estamos con una región 1, en región 1, viga infrarreforzada, sabemos que sigma S1 será menos, porque es el criterio que estamos siguiendo, negativo a extracción, pues sería menos 435. Y si nos hiciera falta sigma S2, pues sigma S2 pues será menor o igual que 400 megapascales. Estos son las condiciones región 1 y armaduras del tipo B500. Visto esto, pues al final las ecuaciones con las que nos encontramos, suponiendo hipótesis de cálculo que tenemos secciones rectangulares, por tanto B es constante,
suponiendo que tengamos recubrimientos iguales. Esto es mentira en general, porque las molduras de compresión suelen ser de diámetro diferente, pero supondremos que son parecidos o similares. El recubrimiento mecánico de la moldura traccionada y el de compresión, supondremos que es un valor genérico de prima, y en este caso, en la posición de la profundidad límite sería un valor en torno a 0,63, pero luego, cuidado, que el eurocódigo nos dice que no superemos 0,45 veces el canto útil. Entonces, con todo esto, las ecuaciones, el resumen de ecuaciones que hemos visto en el tema 3.1 serían, siempre que tengamos un momento flector exterior, repito que este sería el momento de las acciones exteriores en estado límite último, en combinación de estado límite último, si estamos por debajo de este valor, sabemos que nuestra x será menor que 0,45 por el canto útil, como es un menor igual, realmente es menor igual, y entonces eso quiere decir que la A sub S2 se colocará, pero en principio a efectos de cálculo es igual a 0. O sea, tendremos a moldura de compresión, hay que poner siempre por cuantías mínimas y por montaje, pero no será necesaria a efectos de cálculo. Por el contrario, si el momento flector tendiese a ser mayor que 0,295 por U sub 0 por D, entonces en estas condiciones, en esta condición, para no salir, para cumplir el criterio del código 2, imponemos que X será igual, no mayor o igual, sino exactamente igual a 0,45D, y por lo tanto las ecuaciones de diseño son estas. Hará falta una A sub S2 que se dimensiona con esta ecuación, y luego hará falta obviamente la armadura de tracción que la teníamos con U sub S1. Sabemos que U sub S1 no es ni más ni menos que el producto de la A sub S1 por el límite elástico FYD. Previendo un poco que podríamos tener secciones de cantos muy pequeños en los cuales a lo mejor esta armadura de compresión no entrase en plastificación, por eso está puesta esta ecuación que se puede deducir fácilmente de las ecuaciones de compatibilidad. En el caso de comprobación, las ecuaciones, en este caso las he tomado del anejo, creo que es el anejo 7, ¿no? De la EH08, en una versión en la EH del 98 creo que el anejo 8 y ahora es el anejo 7. Estas ecuaciones, esta ecuación valdría cuando despreciamos A sub S2, y entonces esta ecuación sabemos positivamente que nos da valores razonables siempre y cuando la capacidad mecánica de la armadura traccionada no sea superior al 36% de U sub 0. En el caso de que queramos considerar ambas armaduras, la U sub S1 y la U sub S2, es decir, tracción y compresión, pues bueno, tenemos unas ecuaciones adicionales. Si la diferencia entre las dos capacidades mecánicas está por debajo del parámetro auxiliar U sub V, utilizaremos este chorizo de aquí de ecuación, y en el caso de que la diferencia de capacidades esté por encima de U sub V, pero no sea superior al 36% de U sub 0, utilizaremos esta otra ecuación. Esta ecuación anterior estrictamente es válida hasta 0,5 U sub 0. El problema está en que este criterio, si llegásemos a este criterio, esa viga ya, digamos, sería una viga que no tendría problemas de falta de aviso, pero ya no cumpliría el criterio de utilidad de Eurocódigo 2. Es decir, si permitimos que la diferencia de capacidades mecánicas se aproxime a 0,5 U sub 0, pues no podemos asegurar que la profundidad de fibra neutra cumpla Eurocódigo 2. Pero eso ya sería un error. Pero un error sobre el error, es decir, un error al cuadrado, sería permitir que la diferencia de capacidades mecánicas entre tracción y compresión fuera mayor que 0,5. En cuyo caso, pues si pretendemos que esta sección funcione como viga, pues esa viga tendría un error de diseño. ¿Por qué? Porque fallaría en región 2, este valor de 0,5 es el que corresponde a la profundidad límite. Si superamos esta diferencia, superamos la capacidad límite, la viga falla en región 2, sería una viga o una sección que llaman en inglés sobre reforzada, y por tanto es un error de diseño en el caso de vigas. Yo no quiero decir con esto que no haya secciones de hormigón que trabajen en región 2 o en región 3A o en 3B. Esas regiones son las típicas de pilares, pero ya estamos hablando de secciones en las cuales tenemos un esfuerzo normal apreciable, un esfuerzo de compresión apreciable. Bien, visto esto, estas ecuaciones que tenéis aquí, a continuación lo que yo voy a plantear es la resolución de un problema manual. Entonces, interrumpo aquí un poco el vídeo, hago un pequeño corte y ahora reanudamos el vídeo con el problema. Bien, pues en esta segunda parte del tutorial lo que voy a tratar de hacer es aplicar estas ecuaciones que hemos visto en la parte anterior de diseño y comprobación
a lo que es un caso práctico. Este caso está extraído de un parcial de la asignatura, un ejercicio de un parcial de hace años, creo que fue del año 14-15, y entonces pues lo que tenemos es una viga, como la que veis aquí, es una viga biapoyada, de la cual yo conozco la armadura. En principio tenemos los datos que tenemos, está armada con, pues tenemos una armada longitudinal base de 2 redondos de 20, complementado en la zona de máxima flexión con 3 de 20, y luego el armado de compresión son 2 redondos de 20. Entonces, eso quiere decir que de esta viga, luego además también nos dicen que, voy a ponerlo por ejemplo con otro color, si la sección transversal de esta viga, si hago una sección por aquí, la sección AA, de esta sección, pues lo que tenemos es que una viga rectangular cuyo canto es conocido, son 0,3 metros, 0,3 metros, el ancho es un poco mayor, veamos, el ancho me parece que es 0,40, y nos dicen además, conocemos que está hecha con hormigón C30-37 y armaduras de 0 B500S, me parece, eso es, B500S. Bueno, esta sección AA que he dibujado, pues obviamente tendríamos, tal cual he dibujado esa sección, habría pues 1, 2, 3 y 4 redondos. Si hiciera el corte por la sección, vamos a ver por aquí, por la sección donde está el punto B, vamos a llamar a esta sección la sección BB. Bueno, pues en esa sección BB, pues lo que tendríamos sería lo mismo. Voy a corregir la sección B, y en este caso tendríamos arriba 2 redondos, pero abajo habría 2 más 3, es decir, habría un redondo central y otros 2 por aquí, que como nos dicen son armaduras de 20. Luego son 5 redondos de diámetro 20 y arriba tengo 2 redondos de diámetro 20. Entonces, de este problema lo que me dicen es que esta carga P sub D, la carga P sub D, estamos hablando de que, como vamos a hacer una comprobación de estado límite último, estamos hablando de, nos interesa el valor de las cargas exteriores en combinación de diseño y para estado límite último. Bueno, sabemos que esto será igual a 1,35 multiplicado por el efecto de la carga permanente más 1,5 multiplicado por el efecto de la carga variable. Vale, en este caso, en principio, en este ejemplo, aunque creo que el enunciado no lo decía como tal, vamos a suponer que el peso propio de la viga se desprecia. Tenerlo en cuenta, pues no sería ni más ni menos que pues añadir aquí 1,35 veces el peso propio multiplicado por, bueno, realmente habría que añadir, pues eso, en la posición correspondiente, lo que fuera. Aquí también estoy haciendo un error. Obviamente no puedo sumar cargas concentradas con cargas distribuidas, pero bueno, el efecto sería, aquí lo que con estas sumas queremos decir que el efecto de la carga concentrada por 1,35 más el efecto de la carga variable por 1,5 más el efecto de la carga distribuida por 1,35 sería lo que nos daría la combinación. Pero obviamente en este caso esto es un error porque, como veis, estoy tratando de calcular el valor de una carga concentrada. No puedo sumarle un peso propio. Entonces, en este caso de aquí, pues lo que nos dicen es que la carga variable, yo no sé cuánto vale. Sin embargo, de la componente permanente, me dicen que el valor sí que es conocido y son 27 kilonewton, o sea, más o menos 2,7 toneladas. Entonces, claro, el problema está formulado adrede de esta manera. El problema está en que yo conozco el hormigón. Sé qué hormigón he puesto. Sé sus dimensiones. Sé la armadura que tengo. Tanto en calidad como en número de redondos y tamaño de redondos. Todo es conocido. Por eso la incógnita es Q. Por tanto, este es un tipo de problema de comprobación. Tipo comprobación. Porque yo lo que quiero saber básicamente es cuánto aguanta para luego despejar la Q, en este caso. Bien, la ley de deflectores de esta viga sería
esta voy a ver si, mira, en este caso voy a utilizar la regla de la pizarra, por comodidad. Vale, tendríamos aquí lo que sería, vamos hasta aquí, lo que sería el flector nulo. Entonces, justamente hasta debajo hasta la sección B, donde está la cara concentrada, lo que tendríamos es, pues hasta este punto, esta ley de flectores. Y ahora, a continuación, un segundo que he corregido el zoom. Vale, aquí tendríamos entonces el resto de la ley de flectores típica de una cara concentrada, pues ley de flectores triangular. Entonces tenemos un flector, en este caso es una sección claramente de flexión positiva, es flexión simple porque no tenemos esfuerzos axiales, tendremos cortantes, con los cortantes ya trataremos más adelante. Entonces, si a esta distancia de aquí, a los 7 metros, les llamo L, a esta distancia de 2,8 le llamo A minúscula y a esta distancia de 4,2 le llamo B minúscula, lo que sabemos es que el momento máximo que tenemos aquí, este momento máximo, es igual a la carga de diseño por A por B entre L. Entonces, en este caso, pues este momento máximo de diseño tendrá que ser menor o igual que la resistencia de la viga. Esta es la ecuación que luego aplicaremos. Problema de esta ecuación, yo conozco el valor de A, conozco el valor de B, conozco el valor de L, la P no la conozco porque justamente lo que están preguntando depende de Q, por lo tanto, antes que resolver esta ecuación, necesito conocer cuánto vale la resistencia de la viga. Necesito conocer la resistencia. Y entonces el problema es ahora cuando nos plantea dos alternativas. Alternativa A. La alternativa A es despréciese la A sub S2. Suponemos que esta es igual a 0. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es resolver esta parte del ejercicio, por así decirlo, de dos maneras. Entonces, una alternativa 1 es con las ecuaciones de equilibrio directamente. Entonces, las ecuaciones de equilibrio que hemos visto en la parte anterior nos decían que el esfuerzo normal, N sub D, es igual a 0,8 por FCD por B por X, que es la resultante del hormigón, más el área de la armadura de compresión multiplicada por sigma sub S2, más el área de la armadura de tracción multiplicada por sigma sub S1. En este caso, ¿qué sabemos? Sabemos que N sub D es 0. No tenemos esfuerzos normales. Sabemos, porque nos dice esta opción A, que A sub S2 es 0, porque nos dice que lo despreciemos. Existir existe. Tenemos dos redondos de 20, pero se van a suponer despreciables. Luego aproximadamente igual a 0. Entonces, nos encontramos con que la X es mi incógnita. Esto de aquí sería lo que yo quiero saber. FCD depende del hormigón, que lo conozco. P es conocido. A sub S1 es conocido porque sabemos cuántos redondos tenemos. Y tenemos un problema de que aquí aparentemente hay dos incógnitas, que son la X y la sigma S1. Entonces vamos a ir tratando un poco con cada cosa. Primero, de aquí, FCD sabemos que es igual a el coeficiente de cansancio por FCK partido por el coeficiente de seguridad. Según Eurocódigo y también según EHE, el coeficiente de cansancio se toma igual a 1, FCK es 30, porque nos lo dice el enunciado, 30 megapascales, y el coeficiente de seguridad 1,5. Por tanto, esto de aquí son 20 megapascales. Un problema resuelto. B, dependiendo de las unidades que vayamos a trabajar, si tengo estos megapascales, pues B convendría que lo pusiera en, como ven aquí, 40 centímetros, pues en milímetros, 400 milímetros. Por si hace falta, que hará falta en algún momento, el recubrimiento mecánico de prima, en el enunciado nos decían que supusiéramos que es 40 milímetros, lo cual quiere decir entonces que H, que es 30 centímetros, 300 milímetros, pues quiere decir que el canto útil de la sección será 300 menos 40
260 milímetros. Esto para cuando haga falta. Bien, A sub S1. A sub S1, como tenemos 5 barras de 20, es 5 multiplicado por pi cuartos por 20 milímetros al cuadrado. Entonces, esta operación sí que la voy a hacer en paralelo con la calculadora. Entonces, 5 pi entre 4 por 20 cuadrado sale 1571. Luego esto sería 1571 milímetros cuadrados. Vale, eso está solucionado. Si más sub S1. En esta alternativa 1, yo lo que voy a pensar, tal como se comentó en la parte anterior, en el tema 3.1, es que esto es una viga y está correctamente diseñada. Y como hemos visto en las vigas, me interesa que la tensión sigma sub S1, o sea, voy a supongo que sigma sub S1 es igual a menos 435, es decir, menos el límite elástico. 435 sale del B500, eso quería decir que FID es 500 partido por el coeficiente de seguridad 1,15, que es 435. Y así no menos es porque es tracción. Entonces, de esta manera, de esta primera ecuación, ya conozco FCD en megapascales, conozco B en milímetros, aquí está 400, la X es la incógnita, A sub S1 la conozco en milímetros al cuadrado y sigma sub S1 está aquí en megapascales. Luego puedo despejar de esta primera ecuación, podría despejar ya lo que es la X. Entonces, esta X que tenemos aquí, pues será igual a pues 1571 por 435 entre 0,8 entre 400, que es el ancho, y entre 20, que es FCD, la resistencia de cálculo del hormigón. Saldría X igual a 106,8. 106,8 milímetros. Lo que me interesa a continuación es mirar, comprobar este valor de la X. Quiero mirar cuál es su relación en función, o sea, su valor adimensional, X entre D, que esto en las ecuaciones adimensionales es lo que denominamos con la letra griega chi, esta de aquí. Entonces, en las ecuaciones adimensionales, pues esta X entre D no es ni más ni menos que 106,8 milímetros entre, ahora me sale el canto útil, que es D, que es 260. Entonces, 106,8 entre 260, esto es 0,41. 0,41. Esto quiere decir entonces varias cosas. Primero, esto quiere decir que X, efectivamente, primero, es menor que la profundidad límite. O lo que es lo mismo, la profundidad, también hemos llamado por el inglés de balanced section, la profundidad val, que es en torno a 0,6 veces el canto útil. Como X entre dado a 0,41, esto sabemos que es correcto. Luego sabemos entonces positivamente que estamos, lo que es región 1, es decir, viga infrarreforzada, esto está comprobado, correcto. Y además también tenemos otra historia que, primero, por resistencia de materiales de hormigón, esto es correcto, hemos diseñado una sección que plastifica, que veis antes de romper, y además, como X entre dado a 0,41, también se cumple que X es menor que 0,45 por el canto útil, que este criterio quiere decir que también estamos cumpliendo lo que es el criterio de utilidad de Eurocódigo 2 para vigas, también se cumple. Entonces, esta viga, de momento, tiene pinta de estar bien calculada. No hemos contestado la pregunta, que es ¿cuánto aguanta? Pero por lo menos sabemos que el diseño parece que no tiene un error de concepto de entrada. Una vez consumida, al final lo que ocurre de esta primera ecuación, hemos sacado una información aparentemente inútil, pero bueno, es útil para saber en qué condiciones estamos, que es la X, y ahora aplicamos la segunda ecuación, que es la de que el flector, en este caso la resistencia a flexión, vendrá dada por 0,8 por FCD por B por X por D menos 0,4X, y a esto le sumamos el efecto de A sub S2 por sigma sub S2 por D menos D'. De nuevo, como me han dicho que desprecie A sub S2, pues entonces en este caso, pues de nuevo, este sumando entero se desprecia, y entonces esta ecuación que tenemos aquí abajo, conozco FCD, conozco B,
conozco la x que la acabo de calcular y conozco el canto útil. Por lo tanto, directamente resuelvo cuánto vale m sub rd. Entonces, la m sub rd será igual a 0,8 multiplicado por 20, multiplicado por 400, multiplicado por la x, que es 106,8, y multiplicado por, paréntesis, el canto útil de 260 menos 0,4 por la x, que es 106,8. Cierro paréntesis, el resultado me da, veamos, 148,5 por 10 a la 6, 148,5 multiplicado por 10 elevado a la 6. ¿En qué unidades estoy? Como he trabajado todo con megapascales y milímetros, pues estos son milímetros por newton. Entonces, esto es 148,5 metros por kilonewton. Entonces, pues esto debería ser un poco la respuesta al primer apartado. Bueno, también es una respuesta al primer apartado. Sabemos la resistencia, pero no es lo que me preguntaban. Lo que me están preguntando es ¿cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta? Realmente es, me están preguntando, si recordáis, tenía por aquí la ecuación, me están preguntando qué carga variable, conocía la carga permanente concentrada, qué carga variable podría llegar a aguantar esto, lo que es la Q. Entonces, lo que tenemos que hacer, la condición es que 148,5, fijándonos en esta ecuación que he puesto antes, esto tiene que ser mayor o igual que la carga concentrada de diseño para estados límite últimos multiplicado por A multiplicado por B y dividido entre L. De aquí entonces despejamos que pues P sub ED para estados límite últimos debería ser menor o igual que no sé cuántos, conocido en este caso, conocido A, que vale 2,8 metros, B, que vale 4,2 y L, que vale 7, repito que esto vale 2,8, esto es 4,2 y esto es 7 en metros, pues entonces despejo el valor de la carga concentrada última, que sería pues, 148,5 por 7 entre 2,8 y entre 4,2. Saldría 88,4. 88,4 kilonewton, más o menos casi 9 toneladas. Y ahora lo que voy es a las combinaciones de acciones que he planteado. Mi combinación más favorable en este caso, no, tampoco entra un poco en detalle. He planteado la combinación esta porque es la más desfavorable, porque sabemos que en este caso una vía apoyada, cuanta más carga pongamos gravitatoria, mayor va a ser el efecto desfavorable, el momento positivo que estamos buscando. Entonces, lo que hacemos a continuación es que 1,35 por G, que vale 27 kN, según el enunciado, más 1,5 multiplicado por la incógnita, que es Q, pues tiene que dar menos que 88,4. Y de aquí entonces despejamos que la carga variable en valor característico máxima que debe soportar esta viga, la que no podría superar, sería 88,4 menos 1,35 por 27 y todo ello dividido entre 1,5. Quedaría 34,6. Pues 34,6 kilonewton, aproximadamente 3,5 toneladas. Entonces, este sería un poco la forma de diseño. Repito un poco el esquema que hemos hecho. Viendo al principio, tenemos el enunciado, nos han dado una sección perfectamente definida y nos preguntan cuánto aguanta. Entonces, concretamente, en la primera alternativa nos dice, vamos a ver si podemos despreciar los dos redondos de 20, lo planteado, planteo en este caso por el método largo, el método general, que es con las ecuaciones de equilibrio, que me dan una información muy valiosa, que es la de saber básicamente si cumplo pues, un diseño bien preparado, tanto porque tenga la capacidad de aviso en la armadura, que no supere la profundidad límite, como por propia convención, con propia norma, que es que no supere este criterio del código 2. Y en base a ello he obtenido esta respuesta. La alternativa 2 sería empleando las ecuaciones que hemos presentado en el tema 3.1 y que tenéis en el resumen de ecuaciones disponible en UACloud. Entonces, la alternativa 2 es emplear directamente esas ecuaciones. Entonces, como veis, concretamente, si veis un poco el tema,
el MRD vendría dado directamente por lo que es U sub S1 multiplicado por 1 menos U sub S1 entre 2U sub 0 y multiplicado por D. La condición para que esto se cumpla, esto es válido si U sub S1 es menor o igual que 0,36 veces U sub 0. Entonces, de esta ecuación que tenemos aquí, conozco el canto útil. Me hace falta U sub S1, en primer lugar. U sub S1 no es ni más ni menos que la capacidad mecánica de la armadura de tracción. A sub S1 por F y D. Esto sería 1571 milímetros cuadrados multiplicado por el límite elástico, que es 435 newton milímetro cuadrado. Yo lo que voy a dar es este resultado, que sale en newtons, ya lo voy a dar en kilonewtons. Entonces esto sería 1571 por 0,435, 683,4. 683,4 son kilonewton. Ya tengo la U sub S1. A continuación, veis que también aparece U sub 0. U sub 0 tenéis en el propio formulario, en el propio tema, que U sub 0 es básicamente sería la capacidad mecánica de la sección útil, del canto útil de la sección de hormigón. Es decir, FCD, resistencia al hormigón, por ancho de sección por canto útil. Entonces, esto sería los 20 newton milímetro cuadrado del hormigón multiplicado por el ancho, que es 400 milímetros, y por el canto útil, que es 260 milímetros. Bueno, pues entonces esto, 20 por 400 y por 0,26, para pasarlo a kilonewton, pues esto sería 2080. 2080 kilonewton. Entonces, el 36% de esto sería, esto por 0,36, sería 748,8. Por lo tanto, se cumple que esto de aquí, la capacidad mecánica de la armadura traccionada, 683, cumple que es menor que el 36% de U sub 0. Eso está correcto. Luego entonces, eso me dice que estoy en condiciones de poder creerme el resultado que va a dar esta fórmula de aquí arriba. Entonces, ahora ya, ni sin más ni menos, pues ya planteo MRD. MRD será igual a U sub S1, 683,4 por 1 menos 663,4 dividido por 2 veces la capacidad mecánica, 2080 del hormigón, y multiplicado por el canto útil. Cuidado, porque si aquí estamos trabajando en kilonewton y queremos el momento en metros por kilonewton, pues convendría que el canto útil lo pusiéramos en metros. Luego entonces el canto útil va a ser 0,26. 0,26 para ponerlo en metros. Y el resultado entonces está en las unidades correctas. Esperemos. 683,4, paréntesis, 1 menos 683,4 entre 2 entre 2080, cierre paréntesis, por 0,26. Esto daría 148,5. Cosa que no debería sorprendernos, porque como veis, es el mismo resultado que antes. Luego entonces, a ver, tiene que ser así porque básicamente estas ecuaciones, el propio tema 3.1 se han ido demostrando que justamente salen como consecuencia de estas ecuaciones generales de equilibrio, la ecuación de equilibrio de fuerzas y la ecuación de equilibrio de momentos. Ya tenemos entonces verificado, contestada la alternativa 1, que es de, pues bueno, ver cuánto aguantaría esto si despreciamos la contribución de la módulo de compresión. Alternativa 2, la voy a hacer aquí a continuación, que sería la alternativa 2, el apartado B, sería, pues bueno, vamos a tener en cuenta cuánto vale A sub S2. O sea, vamos a tener en cuenta, teniendo en cuenta la contribución de A sub S2. Entonces, A sub S2, hemos visto aquí arriba que la armadura de compresión consiste en dos redondos de 20. Bueno, pues entonces A sub S2 es igual a 2 veces pi cuartos por el diámetro, que es 20 milímetros, al cuadrado.
Entonces, en este caso, pues esto será 2 pi entre 4 por 20 al cuadrado. 628,3. 628,3 milímetros cuadrados. Y por si hiciera falta, bueno, realmente no lo voy a calcular, iba a calcular U sub S2, pero no va a hacer falta. Entonces, yo lo que os plantearía es que tratéis de resolver por vuestra cuenta la alternativa 1, ahora, alternativa 1, que sería resolviendo, empleando las ecuaciones de equilibrio, con las ecuaciones de equilibrio. Os reto a que lo hagáis. En este caso, en principio, igual que antes, hemos planteado las ecuaciones con una suposición. Cuando planteas ecuaciones con una suposición, al final siempre estás diciendo, ¿y qué pasa si no es correcta? Bueno, pues luego te tocará iterar. En este caso, podemos suponer, creo que podéis más o menos estar seguros de que si antes con la alternativa 1, sigma S1, nos ha dado al final que efectivamente estaba plastificada, pues ahora teniendo en cuenta su S2, con más razón será. La única pregunta aquí sería, en la que hay que hacer esta primera suposición, que es suposición 1, que sería que sigma sub S1 es menos 435, esta en principio podemos estar seguros de que se va a cumplir. Lo que pasa es que ahora hay que hacer otra suposición, que no sabemos si será correcta, que será que sigma sub S2, la pregunta es si es igual o es menor que los 400 megapascales. ¿De acuerdo? Esta es la que no sabemos. Por lo tanto, si no estamos seguros, primero hay que suponer una y si no es correcta, habrá que suponer la otra. Esto implicará que cuando tengamos la X, cuando tengáis la profundidad X, esta profundidad X tendréis que emplearla para resolver cuánto vale la armadura, la deformación de la armadura de compresión. Esta deformación será igual a la del hormigón, epsilon sub c, multiplicado por, a ver si no lo digo mal, sería la X que os haya salido aquí menos D' entre la X. Entonces, si esto ha plastificado, pues dependerá de si epsilon sub S2 es mayor o es más pequeño que la epsilon ID del acero. ¿De acuerdo? En este caso, la epsilon ID del acero en compresión es básicamente el 2 por 1000. ¿Por qué el 2 por 1000? Porque 400 megapascales entre el modo de elasticidad del acero, que es 200.000 megapascales, esto es igual a 0,002, que como veis es el 2 por 1000. Esto aquí no estoy más que aplicando la ley de Hooke. Deformación es igual a tensión entre modo de elasticidad. Bueno, pues esta sería la alternativa 1. Como veis, es una alternativa, bueno, pues que ya tiene pinta de que va a requerir operaciones. La alternativa 2 es, pues bueno, fiaros de las ecuaciones que hemos dado en el tema alternativa 2 sería emplear las ecuaciones directas de comprobación, en este caso, y las ecuaciones de comprobación que habéis visto que he proyectado antes en el tema 3.1 serían las siguientes. Primero, habría que comprobar, en este caso para comprobación, ¿dónde las tengo? Están aquí. Comprobación, nos hace falta calcular cuánto vale U sub S2. U sub S2 es A sub S2 por F y D. Como es la de compresión, pues utilizaré el valor F'. Esto es 628,3 multiplicado por 400. Esto estará en newton y luego lo paso a kilonewton. O sea que estará 628,3 por 0,4, pues saldrá 251,3. 251,3 kilonewton. Lo siguiente que hay que hacer es calcular la diferencia U sub S1 menos U sub S2. U sub S1, hemos visto antes, que daba 683,4, pues esto es 683,4 menos 251,3, pues esto es 432,1. A continuación, nos hace falta un parámetro auxiliar U sub V, que es igual a 2U sub 0 por D' entre D. Creo que ese es el valor, me parece que tiene. Entonces esto es 2 veces U sub 0, lo hemos visto antes, 2080, multiplicado por D', que es
40 milímetros entre el canto útil 260 milímetros. U sub v, al final, como esto es distancia entre distancia, vendrán las unidades en las que hemos puesto U sub 0, que son kilonewton, y por lo tanto, esto es 2 por 2080 por 40 entre 260, y sale 640 kilonewton. Por lo tanto, estamos en un caso en el que la diferencia de capacidades mecánicas de tracción a compresión es menor que este parámetro auxiliar U sub v, que es igual a 640 kN. Eso quiere decir que estamos de las ecuaciones que tenéis en el formulario y en el tema 3.1, estaríamos entonces en el caso 1, comprobación. Caso 1, que es el de que U sub S1 menos U sub S2 es menor o igual que U sub v, y entonces la resistencia de la sección MRD viene dada por una ecuación relativamente larga, pero bueno, en la que conocemos todo, que es igual a 0,24 por U sub v por D' por una raya de quebrado bastante larga, y tenemos aquí paréntesis U sub v menos U sub S1 más U sub S2 multiplicado por 1,5 por U sub S1 más U sub S2 entre paréntesis 0,6 veces U sub v más U sub S2 al cuadrado. Ese es el término que correspondería a la contribución del hormigón más el término que corresponde a la armadura de tracción, que sería U sub S1 por D' menos D'. Entonces, voy a resolver cuánto vale primero este sumando con la calculadora y luego cuánto vale este y luego hago la suma. Entonces, el primero, 0,24 por 640 por D'. D' conviene, cuidado, que lo pongáis en metros, por tanto sería 0,04 metros, multiplicado por paréntesis 640 menos, al final aquí estamos restando U sub S1 más U sub S2, estamos restando la diferencia, que era 432,1. No voy a ahorrar consumo operaciones de la calculadora. Esto por 1,5 por U sub S1, que es 683,4 más 432,1 entre paréntesis 0,6 por 640, que es la U sub v, más 432,1, y esto al cuadrado. Este primer término es muy pequeño y vale 2,79. Y el segundo es el mayor, sería 683,4. Y aquí lo mismo, mucho cuidado, la D debería ir en metros, 0,26, y D' debería ir en metros, 0,04. Esto será 0,26 menos 0,04. Este da 150,35. Y la suma de estos dos da 153,1. Metros por kilonewton. Entonces, complicarnos la vida en este problema con la armadura de compresión, como veis, la diferencia respecto al caso anterior, la diferencia, si comparas las dos cantidades, pues esa contribución de armadura de compresión, en este caso en concreto, no tiene que ser siempre, pero en este caso, lo único que me ha hecho, la diferencia es, me añade únicamente un 3% de resistencia. Obviamente, ya digo, a mayor cantidad de armadura en compresión, si aquí en lugar de poner 2 redondos de 20 hubiera puesto 4, etcétera, lo podéis hacer por vuestra cuenta si queréis y podríais mirar a ver cuánto, realmente qué significancia, qué importancia tiene la consideración o no de la armadura en compresión en este caso de aquí. ¿De acuerdo? En este caso ya habéis visto que de pasar de aquí a aquí ha sido pues un 3%. Vale. Lo que es el problema, básicamente las dos cuestiones ya están respondidas. Yo voy a añadir una tercera cuestión que en su momento no se propuso, que sería, pues, bueno, no he contestado aquí al problema. 153,1, esto entonces ahora habría que calcular cuál es la P sub d en estado límite último máxima, pues esto, pues igual que se ha hecho antes, habría que deshacer el cambio, pues sería 153,1 multiplicado por este
7 entre 2,8 y entre 4,2, esto saldría 91,1, 91,1 kilonewton, y ahora podríamos despejar el valor característico de la carga variable máxima que podemos aplicar en esta viga, que, pues como veis ahí, pues al despejar sería 91,1 menos 1,35 por la permanente, y esto entre 1,5, y saldría 36,5. Entonces, en términos no de capacidad de flexión, sino en términos de carga neta, por así decirlo, la capacidad neta que tiene esta viga en términos de la variable, pues el incremento igual es un poquillo mayor, no estoy seguro, pero ahora comparamos, 36,5 entre 34,6 es un 5,5% más. ¿De acuerdo? Pues este es el enfoque tradicional de un problema de comprobación. Ahora lo que voy a hacer es añadir una última cuestión, que sería, imaginad por ejemplo, que apartado C nos dicen que dimensione el canto de la viga de hormigón armado para una carga Q sub K que sea igual a 10 veces la anterior. Bueno, pues en este caso, imaginad que tomamos el valor de los dos. Voy a tomar, por ejemplo, el primero que hemos obtenido, el de, da igual, esto ya sería trivial, 34,6. Bueno, o si lo preferís, un poco por estar mayor de seguridad, 36,5, no pasa nada. Entonces, mi objetivo entonces sería que la carga Q sub K que tengo que aguantar sería 10 veces 36,5 kilonewton, es decir, sería 365 kilonewton. Eso quiere decir que la carga concentrada para comprobaciones de estado límite último sería 1,35 por los 27 kilonewton de permanente, que no han cambiado, más 1,5 por 365 kilonewton. Entonces, en este caso, pues 1,35 por 27 más 1,5 por 365, pues esto sería 584 kilonewton. Esta es la carga concentrada. El momento máximo, debido a esta carga concentrada, en estado límite último, será igual a P sub D en estado límite último por A por B, que son las distancias, la carga concentrada a ambos estribos, partido por L. Recordemos que A era 2,8, B 4,2 y L 7 metros. Si hacemos la operación, esto por 2,8 por 4,2 y entre 7 da 981 metros por kilonewton. Vale, entonces ahora el ejercicio plantea un doble dimensionamiento. Nos dice que dimensionemos el canto de la viga de hormigón armado para una carga que sea 10 veces la anterior. Claro, podemos entender que si pretendemos a esta viga de aquí aplicarle una carga Q tan grande como la que nos dicen ahora, primero, obviamente, de sentido común, el armado será claramente insuficiente, pero visto un poco el caso anterior, que con la carga Q que estamos aplicando ya estamos con 0,41 pues suficientemente cerca del criterio de 0,45 por el canto útil, pues estamos pensando que posiblemente esta viga, por mucho armado que le pongamos, pues es posible que el canto pues no sea suficiente. Por eso ahora es el matiz de dimensionar el canto. Entonces, la pregunta del canto yo en principio la voy a dimensionar, como recomendación sería, voy a pedir dimensionar un canto, el canto que voy a poner, el canto de la viga, el canto H, será el necesario para no requerir lo que es la contribución de A sub S2 en el agotamiento. Esto no tiene por qué ser siempre así. De hecho, cuando haga la respuesta, haré un pequeño matiz. Entonces, esto, para que el canto H
para que sea suficiente para no requerir como la contribución de sucesos en agotamiento, tenemos que irnos a las ecuaciones de dimensionamiento, de diseño. Y en ecuaciones de diseño vemos que la condición para que A sub S2 fuera 0, por cálculo, aunque luego se ponga un armado por montaje o por contías, la condición para A sub S2 0 pasa porque el momento flector M sub D sea menor o igual que 0,295 por U sub 0 por D, o lo que es lo mismo, 0,295 por FCD por B por D cuadrado. Estas ecuaciones son las que hemos visto, las que presentan la parte anterior en el resumen del tema 3.1. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que a esta ecuación le puedo dar la vuelta y entonces el canto útil debería ser mayor o igual que 1 entre la raíz de 0,295, esto pasa dividiendo, me parece, multiplicado por la raíz cuadrada de el momento flector entre FCD, resistencia de la viga, por el ancho. Entonces, esta ecuación, básicamente, si deshago esa raíz cuadrada que tenemos ahí, 1 entre la raíz de 0,295, esto es 1,84. 1,84 veces la raíz cuadrada de M sub D entre FCD por B. Vale, entonces, en este caso tendríamos la condición de el canto útil de la viga. Como sabemos, por otro lado, que canto útil es igual a canto total menos D', pues dándole la vuelta a esto, el canto total obviamente es el canto útil más D'. Por lo tanto, sabemos entonces que el canto total tendrá que ser mayor o igual que D' más 1,84 por la raíz cuadrada de M sub D entre FCD por B. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, en principio, es la ecuación que nos daría, por así decirlo, el canto recomendado de una pieza de hormigón, al menos para, primero, que no requerir armadura de compresión por cálculo y cumplir la condición de Eurocódigo 2 de que la profundidad X en el agotamiento sea menor o igual que 0,45 por el canto útil, que es la condición de ductilidad suficiente. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es sustituir los números. Entonces, tendríamos que H sería igual D', que son 40 milímetros, bueno, H no sería igual, tendría que ser mayor o igual que 40 milímetros más 1,84 por la raíz cuadrada de el momento que tengo que soportar, que es 981, lo tenéis aquí, 981 metros kilonewton. Es decir, 981 por 10 elevado a la 6, cuidado con las unidades ahora, milímetros por newton. Y esto tiene que ir dividido por FCD, que son los 20 newton milímetro cuadrado, por el ancho de la sección, que son 400 milímetros. Aquí podemos luego entrar en discusiones filosóficas de que, vale, ¿cómo puede ser que yo conozca el canto, que yo desconozca el canto y conozca el ancho? Bueno, pues algún valor tendría que tener yo de la sección, obviamente. Entonces la respuesta ahora, pues H, pues tendrá que ser mayor o igual que 40 más 1,84 por la raíz de 981 por 10 a la 6 entre 20 y entre 400. Entonces, esto daría 684,3. 684,3 milímetros. Aquí ya entramos un poco en que, pues, el típico redondear el canto. Yo no voy a poner un canto de 68,43 centímetros. Entonces, obviamente aquí, típicamente, ya es bastante natural pensar que el canto pues, sería 70 centímetros. Este sería el canto y si nos interesase ahora dimensionar el canto de la viga, ya tengo el canto. Ahora, si nos preguntasen por el armado, ¿qué armado hace falta? Bueno, sabemos, tal cual hemos planteado, que A sub S2 sería 0, al menos por cálculo, y tendríamos la ecuación asociada
a esta condición que hemos planteado aquí arriba. Esta condición en las ecuaciones de diseño viene relacionada con esta pues, conocida ecuación en la que nos dice que U sub S1, que sería A sub S1 por F y D, será igual a U sub 0 multiplicado por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos, a ver si lo tengo por aquí, 1 menos el 2 veces el valor absoluto del momento deflector. Esto de poner el momento deflector en valor absoluto es porque si tuviéramos vigas continuas de este tipo, pues cuidado con las vigas continuas porque tienen zonas que tienen flexión negativa. Entonces, no se os ocurre meter aquí el momento en flexión negativa. Estas ecuaciones están pensadas todas para trabajar con valores absolutos. Si luego tengo flector negativo, acordaros, por favor, que este armado U sub S1 no se coloca abajo, se coloca arriba. Lo que nos dé el armado en secciones negativos, el armado tiene que estar colocado arriba. Y esto tiene que ir dividido entre U sub 0, el producto de U sub 0 por D. Entonces, en este caso, pues como tenemos aquí, pues A sub S1 por F y D, que es 435 megapascales, pues tendría que ser igual a U sub 0. Aquí cuidado, que vamos a tener un pequeño conflicto. Si A sub S1 lo ponemos en milímetros cuadrados y esto está en megapascales, pues esto realmente pues convendría poner esta cantidad de aquí, 435 newton milímetro cuadrado, y habría que coger todo esto y dividir por 1000 para pasar a kilonewtons, ¿de acuerdo? Esto sería por 1 kilonewton por cada 1000 newton. Y ahora esto sería igual a 2080, que es U sub 0, multiplicado por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento que tengo que aguantar, 981, entre 2080 por el canto útil en metros, que es 0,26. Entonces de aquí despejaríamos A sub S1. Pues A sub S1 sería 2080 por 1 menos raíz de 1 menos 2 por 981 entre 2080 entre 0,26. Cierro paréntesis y esto hay que dividirlo entre 0,435. Perdón, he cometido el error. Claro, me da imaginario. Me da imaginario porque mi canto ya no es 0,26. ¿De acuerdo? El canto es 70, el canto útil ahora de sería 70 menos 4, sería 66 centímetros, es decir, 0,66 metros. Por tanto, esto tiene que ser 0,66 metros. Entonces corrijo en la calculadora. A ver. Vale, y volvemos a otra cosa que hemos visto. Claro, U sub 0, cuidado, he vuelto a meter aquí la gamba. U sub 0 no es 2080. Era 2080 cuando el canto eran 26. Luego U sub 0, tengo que recalcularlo. FCD por B por D, pues será 20 por 400 por D, que son ahora 660. Esto sale en newtons. Y entonces el producto 20 por 400 por 0,66 es 5.280 kilonewton. Entonces, corrijo la ecuación anterior, 5.280, y sale, entonces, voy a repasarla, 5.280 por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 por 981 entre 5.280 por 0,66 y luego entre 0,435. Entonces saldría un armado bastante considerable. A sub S1 debería ser mayor o igual que 4.114 milímetros cuadrados. Entonces, ahora, si un redondo de 20 tiene un área que sería pi cuartos
por 20 cuadrado, 314,2, el redondo de 25 tiene un área a su s de, pues en lugar de por 20, por 25 al cuadrado, 490,9. Y voy a hacerlo también, aunque, bueno, pues creo, porque intuyo que va a dar problemas. Si tuviéramos que considerar incluso la serie gruesa, el phi 32, pues un phi 32 es pi cuartos por 32 al cuadrado. Estamos hablando de 804,2. 804,2 milímetros al cuadrado. Bueno, pues en términos de barra de 20, para llegar a 4114, harían falta 13 y pico, es decir, más de 13 barras, es decir, 14 redondos de phi 20. Mientras que con phi 25, pues 4114 entre 490,9, en este caso harían falta solo 8 y pico, es decir, 9 redondos de phi 25, o en el caso de un phi 32, pues 4114 entre 804,2, que esto sería 5, o sea, 5 y pico, es decir, sería 6. 6 redondos de 32. ¿De acuerdo? Esta solución yo no voy a entrar, lo que tendríais que hacer a continuación es ver si en esta sección, que solo tiene 40 centímetros de ancho, caben 14 barras con criterios de separación suficiente. Así a ojo, parece que no va a ser posible. Los 9 pues puede que no entren y los 6,32 pues sí que pudieran entrar. Posiblemente entren, pero el problema que tenemos es que, bueno, pues ya estamos hablando de que, claro, es una solución de un armado que ya es una serie que suele dar problemas a la hora de puesta en obra por el tema del doblado de la barra de 32. Pero claro, hemos hecho una viga en la que por mucho canto que le hayamos dado, 70 centímetros, estamos pretendiendo aguantar una carga de, pues eso, unas 37 toneladas, ¿de acuerdo? Que es una carga, pues, relativamente importante. Y sin más, pues más o menos esto sería una especie de ejercicio en el que hemos tratado de recorrer básicamente primero la diferencia entre comprobación y dimensionamiento, ilustrar que podéis emplear si queréis las ecuaciones de equilibrio directamente para resolver las cosas, pero que en principio si ya disponemos de unas ecuaciones de comprobación basadas en ellas, pues este es un método más rápido. El problema de estos métodos es que tanto en esta alternativa 2 como en esta alternativa 2 que he aplicado también aquí, resolvemos el problema, pero no sabemos, no tenemos información sobre la profundidad de la fibra neutra en el agotamiento. Esa información la hemos perdido por el camino. Pero bueno, somos eficaces y hemos resuelto el problema. Y luego también se ha visto aquí el caso de un problema de dimensionamiento relativamente general, en el cual no solo desconocemos la armadura, sino que incluso nos pueden preguntar que dimensionemos el canto necesario para aguantar una carga conocida. Y sin más, espero que hayáis disfrutado este video tutorial y pues ya está. Si tenéis alguna duda, pues incluso la podéis plantear en comentarios o por la tutoría virtual, por correo electrónico, etc. Un saludo a todas y a todos.